Vivimos tiempos de cambios, vivimos la llegada de nuevas tecnologías, la preocupación por la ecología, la sostenibilidad cada vez es mayor, como debe ser. Necesitamos una movilidad eficiente y sostenible. Y la moto creemos que tiene un papel que jugar en este marco. Bienvenidos a las charlas moteras del Motoclub Mafre. Siempre empiezo diciendo que tenemos un invitado de lujo. Bueno, nunca os miento, siempre es verdad, pero hoy también es verdad, porque yo creo que para el tema que vamos a tratar hoy, el invitado que tenemos es de lujo, es auténtico lujo. Es, bueno, aparte de buen amigo mío, trabaja en Moto1 Pro y es Josep Armengol. Berenguer, es que me sé todos los apellidos porque es amigo mío, nos conocemos hace una cantidad de años que mejor que no lo digamos. Inconfesable. Inconfesable. Bueno, Josep, vamos a hablar de la moto como la solución a la movilidad. Hay muchos temas. Vamos a tratar de poner orden porque yo empezaría, si te parece, porque la moto decimos que es la solución porque es mucho más eficiente. Hay una proporción, y yo quiero que esto me lo comentes tú, entre, vamos a decirlo en un plano un poco así pseudotécnico, la masa que transporta una moto frente a la masa que es la moto con el pasajero, incluso el espacio, ¿no? Yo creo que ahí la moto claramente es superior a las cuatro ruedas. Sí, visto, digamos, técnicamente, desde el punto de vista no solo de la masa del vehículo respecto a la masa del pasajero, sino del espacio, porque en las ciudades el espacio, como todos sabemos, es carísimo y cada vez más caro el metro cuadrado. Entonces, ¿qué sentido tiene que para transportar a una persona se ocupen 10 metros cuadrados, que es lo que más o menos ocupa un coche normal, cuando puedes ocupar 2 metros cuadrados, que es lo que ocupa una moto? Es una quinta parte. Simplemente con ese parámetro, el del espacio ocupado, ya las motos tienen una ventaja tremenda. Todo el mundo está de acuerdo en las ventajas que tiene también la bicicleta dentro de la movilidad urbana y afortunadamente pues, se le están dando muchas ventajas y demás, pero es que las motos tienen el mismo nivel de ocupación que la bicicleta y tienen una versatilidad mucho mayor, porque en bicicleta, cuando estamos hablando de trayectos más grandes o con desniveles y demás, se puede complicar. En bicicleta no puedes llevar pasajero, es muy complicado. En moto pueden llegar a ir 2 personas en 2 metros cuadrados, que es, yo creo, un récord de ocupación. Bueno, eso está claro, está claro. No, yo me refería al peso también total, porque estamos hablando, es cierto lo que dices, que en una ciudad moderna, o mejor dicho, una ciudad no tan moderna, porque los trazados de nuestras ciudades no son modernos precisamente, el espacio es primordial, pero claro, luego tenemos el componente del consumo. Es que, claro, mover, lo que tú dices, 2 personas en un moderno sub de 1.500 kilos y 10 metros cuadrados, el combustible que gastan respecto a un scooter, por decir una moto que es la que tiene mayor vocación urbana, una 125. Es que puede ser un tercio, prácticamente. Sí, mira, yo creo que con la llegada de los vehículos eléctricos la gente es más fácilmente consciente de lo que es el consumo energético, digamos, respecto a la masa, ¿no? Tú dices un sub de 1.500 kilos, es muy generoso. Sí. O sea, realmente hay muy pocos. Sí, los coches están ya en 2 toneladas. Los coches eléctricos actuales enseguida se ponen en 2 toneladas de peso. Y una moto de tamaño 125, que puede ser eléctrica, porque también ya las empieza a ver, pesa aproximadamente 150 kilos. O sea, es menos de la 10ª parte del peso. Y en cuanto a consumo, pues lógicamente en el tráfico urbano, que es básicamente arrancadas y paradas, el peso pesa mucho, valga la redundancia, porque cada vez que arrancas en un vehículo eléctrico, afortunadamente, que por eso luego lo podemos comentar, son tan indicados para el tráfico urbano. Luego hablaremos de motos eléctricas. Pues claro, en un vehículo eléctrico óptimamente trasladas energía de la batería a las ruedas para arrancar en un semáforo verde y luego cuando llegas al semáforo rojo trasladas energía de las ruedas a la batería la recuperas, ¿no?, en frenada regenerativa para pararte. Pero como esto nunca es perfecto, pues siempre hay un cierto consumo. Ese consumo en un coche no baja de 15 kilovatios hora cada 100 kilómetros y en las motos eléctricas es aproximadamente la 1/3 parte. Puedes tener 5 o 6 kilovatios hora de consumo cada 100 kilómetros, ¿no? En gasolina, pues ya depende de la cilindrada, depende del rendimiento,
pero es lo que tú dices, o sea, cuando un coche está gastando, vamos a decir, 10 litros, o 8 o 10 litros de combustible, una moto 125 en esas condiciones está gastando 2,5 o 3, o sea, que no solo es el ahorro en espacio que hablábamos, ¿no? Que es, la moto es mucho más democrática, porque quita mucho menos espacio por persona, también energéticamente pues es mucho más eficiente, porque como mueve mucha menos masa que no es necesaria, Claro. pues consume mucha menos energía. Yo además siempre digo, cuando hablo con gente que solo va en coche, que a veces da la sensación que cuando les pasas se enfadan. Dicen, este de la moto les da un poco de rabia, ¿no te parece? Yo les diría, pero si es que una moto más es un coche menos. Es que aunque se te pasen 5 motos, te sale a cuenta que esas 5 personas... Porque hay una cosa que insisto mucho, y no sé tú qué opinas. La moto es una solución a la movilidad para el que la usa y para el resto de los usuarios. Yo creo que esto es importante, ¿no? Sí, yo creo que eso es una cosa clave, que muchas veces cuando alguien ajeno al mundo de la moto ve, pues, la charla que estamos teniendo hoy, ¿no? Ya están los moteros defendiendo lo suyo. Es que no defendemos solo lo nuestro. Claro. Es que ha habido experimentos y se han hecho simulaciones por ordenador de cuánto favorece a la fluidez del tráfico aumentar, por ejemplo, un 5 o un 10% la cantidad de motos que circulan pues, en una ciudad como Madrid, Barcelona y demás. Y los resultados siempre son muy sorprendentes porque ayuda mucho más a que no solo el transporte particular, sino que también los autobuses tengan muchos menos atascos. Yo tengo aquí una cifra que me he traído, recordatorio justamente de este tema. En la provincia de Barcelona hay 500.000 de motos censadas. Lógicamente no siempre están todas funcionando a la vez, pero con que sean una décima parte de esas, 50.000 motos, imaginémonos el tráfico de Barcelona, que ya es malo de por sí, cómo sería si los 50.000 que van en moto decidieran que ese día van en coche también. Y las cifras en otras ciudades son parecidas. Madrid, 320.000 motos. En Madrid tú metes 30.000 coches más y creo que se lía una bien gorda. Valencia, 200.000, Málaga, 200.000, etc. Realmente favorecer, tomar medidas que favorezcan el uso de las motos es algo que favorece el tráfico en general. No me hace gracia porque parece que me has leído el pensamiento, porque te iba a decir que un día que estaba en Barcelona, que yo puede ser probablemente la segunda ciudad con más motor de Europa, ¿no? No sé si la supera Roma o estará por ahí. No, Milán. O Milán. Milán, Roma. En densidad yo creo que estaban Milán y Barcelona por ahí. Pues no sé qué iba estaba en un salón de automóvil y mi acompañante me dijo, ay, ¿qué de motos hay? Como diciendo, ¿qué de motos hay? Digo, pero ¿tú te imaginas que toda esta gente hoy, bueno, pasa cuando llueve, cuando dice que hay muchos atascos porque la gente es más torpe y mucha de la gente que usa moto en Barcelona yo creo que menos. Tampoco llueve tanto en Barcelona, llueve de una manera más amable. Pero aquí en Madrid, cuando llueve de verdad, mucha gente deja la moto en casa. Y claro, el atasco también viene de eso. No, también te quería comentar, porque hablaremos de temas legales, hablaremos de temas técnicos, porque Josep es un experto, doy fe, en temas técnicos en general y electromecánicos. hemos corrido juntos en categorías de radiocontrol de coches eléctricos. Yo creo que fue una buena escuela, la verdad. Sí, bueno, y de slot, que es que no hay otra cosa que electricidad. Que no hay otra cosa que electricidad, efectivamente. Yo creo que a mí ahora los coches eléctricos a veces me recuerdan a los coches de radiocontrol y también me recuerdan cuando a falta de unos segundos para acabar la manga te quedas sin batería. Eso también me lo recuerda. Te quería hablar porque parece todo tan evidente y dices, bueno, es magnífico ir en moto y además la moto tiene una ventaja, yo creo que muy importante. Si tú quieres promocionar o que la gente use más el coche eléctrico, tienes que poner infraestructuras adecuadas, pero para que la gente se compre una moto no hace falta nada, simplemente darle facilidades y ya está. Sí, esa es una buena perspectiva, porque bueno, nos hemos centrado un poco a hablar de lo eléctrico, pero sin entrar en lo eléctrico, que efectivamente, sobre todo en las ciudades, yo creo que es el futuro, claramente, el vehículo eléctrico de 2 o de 4 ruedas. Pero es que cuando decimos favorecer a las motos, es lo que tú dices, favorecer a los eléctricos implica una serie de inversiones
que hay compromiso de hacerlas, que hay que hacerlas, que todo el mundo está de acuerdo, pero que tú ahora luego sales a la calle, buscas postes de carga y brillan por su ausencia. Pero usar más motos no implica nada, prácticamente. O sea, es solo algunas medidas que luego podemos comentar, ¿no? Que se pueden hacer para favorecer el uso de la moto en ciudad y tal. Hablo de la moto en general, moto de gasolina o eléctrica o de la que sea, pero es que no hay que hacer nada. O sea, realmente no hay que abrir un carril moto para que no existe, no hay que poner postes para que las motos estén allí. No. O sea, es que en las ciudades que tenemos y las infraestructuras que tenemos básicamente sirven. O sea, es solo una cuestión de, bueno, pues ayudar a dar un empujoncito a quien lo esté dudando y quitar algunas de las trabas que luego podemos comentar, ¿no? Ahora vamos a comentarlas. Porque, claro, estamos pintando un panorama que es idílico, ¿no? Para la moto y, bueno, también tienen sus inconvenientes, ¿no? Bueno, yo creo que la clave para mí es que la moto, en general, ya hablaremos de eléctrica, de scooter y tal, es un vehículo que se adapta a las ciudades que tenemos, mientras que si queremos introducir otro tipo de vehículos hay que adaptar esa ciudad a esos vehículos. Yo creo que eso es una gran ventaja. Por eso decía que la moto a lo mejor no es la solución con ese artículo determinado y comillas, la solución, pero luego es una parte de la solución. Yo quería tocar, porque, no sé, él no ha salido al guión, pero parece que sí, porque lo que quería comentar ahora es si es tan sencillo, ¿por qué no se usa más? Todo el mundo lo sabemos. ¿Te acuerdas que además se hizo una encuesta de si a la gente le parecía que la moto era una solución al tráfico urbano? El 90% decían que sí, pero cuando le preguntabas a los que no iban en moto por qué no iban, todos decían que porque la moto era peligrosa. También esa estadística de cada 3 accidentes graves en moto, 2 es responsable el contrario. Creo que esta estadística en Madrid creo que es incluso peor. Yo creo que el mayor inconveniente de la moto es que sigue siendo, evidentemente, más peligrosa que el automóvil. Y aquí se pueden hacer muchas cosas. Sí, bueno, yo creo que la frase de que la moto es peligrosa no me gusta. No es una cuestión de que la moto sea peligrosa. Pero lo que sí es verdad es que cuando haces lo que tú hablabas, una encuesta y todo el mundo... Bueno, yo he dicho que no es peligrosa, que la ven peligrosa. La ven, exacto. Ese es el tema. Es la percepción, ¿no? Porque cuando le preguntan a alguien que dice todo a favor de la moto y dice, ¿y usted tiene moto? No. ¿Y por qué no va en moto? Dice, porque me da miedo. Ese es el tema. Porque ¿no? tú eres la carrocería, que decían nuestras madres. Claro, entonces es la percepción de que da menos seguridad y la percepción de tener un miedo a un accidente, ¿no? Y bueno, a ver, es verdad que sobre todo los coches han evolucionado. Los coches de por sí tienen una seguridad pasiva. La seguridad pasiva, recordemos que es la que interviene cuando ya hay un accidente, o sea, cuando el accidente ya está ocurriendo o es inevitable y es lo que es... Diríamos es la protección. Es la protección. Pues un coche de hace 40 años ya ofrecía más protección que una moto de hoy en día. Los coches de hoy en día han multiplicado su protección porque los cinturones ya, vamos, sí, no huelga decirlo, airbags, estructuras de deformables, airbags, tipo. está rodeado de airbags. En fin, todo eso pues consigue que tiene que ser un accidente muy fuerte de coche para que los ocupantes tengan consecuencias, ¿no? En cambio, en moto, pues es lo que tú dices, eres tú la carrocería, entre comillas. No, estás parado y alguien frena contra ti. Claro, afortunadamente el equipamiento, o sea, dependes del equipamiento que te pongas, ya no es el vehículo en sí, es el equipamiento. De eso también quiero que hablemos. Vale, pero bueno, incluso con buen equipamiento, pues claro, estás más expuesto, pues eso, a lo que tú dices, a que simplemente estás parado y alguien no ve que estás parado en el semáforo y frena contigo y claro, y pues te lleva por delante. Exacto. Entonces, no, es que yo tengo una aspiración de siempre, porque en todas las ocasiones que he hablado del tema de la seguridad de la moto, pues además con entidades o con empresas que trabajan en ello, todos me dicen, no, hay que formar a los motoristas, hay que formar a los motoristas. Yo creo que hay que formar a los motoristas y hay que formar e informar a los que no son motoristas. Porque yo creo, bueno, tú has vivido en Barcelona, yo creo que en Barcelona se entiende mejor a la moto, pero yo veo que en muchas ciudades, incluyo Madrid, yo soy de Madrid, muchos conductores de coche no son conscientes de la limitación que tiene una moto. Por ejemplo, si llueve, que no puede frenar, que no puede girar con tanta facilidad como tiene un coche. ¿Tú no crees que para que la moto fuera más segura, ahora hablaremos de la equipación del motorista,
Pero ¿no crees que cuando vas a una autoescuela también vas a una autoescuela a sacarte, insisto, el carnet de coche, no el de moto? Te deberían informar de cómo es una moto, del que es, junto con las bicis y los patinetes y los peatones, los que están más sujetos a sufrir lesiones. ¿Cómo es el comportamiento de una moto? ¿No te parece que eso sería una solución? Esa es una de las asignaturas pendientes que, en mi opinión, o de las peticiones, ¿no?, que yo haría para favorecer el uso de la moto. Y es que cuando, pues lo que tú dices, cuando a la gente se la forma para ser conductor de coche, se la tiene que enseñar qué hay alrededor suyo con más hincapié del que yo creo que se hace ahora. Hacerlos conscientes de que hay una serie de usuarios de la vía que son las víctimas vulnerables, que son los, has citado, peatones, ciclistas y motoristas. Porque estamos en los tres en el mismo saco bueno, creo que es una clasificación que hace la UNESCO, que es esa, somos las víctimas vulnerables. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, porque no tenemos un vehículo protector. Nuestro vehículo, nuestro tipo de vehículo, nos traslada, pero no nos protege o apenas nos protege, ¿no? Entonces, eso es muy importante, es muy importante. Y de hecho, esa por un lado. Luego lo que comentabas, según en ciudades, bueno, en Madrid ha mejorado mucho, ¿eh? Yo llevo ya muchos, 30 años en Madrid. Solo. Me acuerdo de cuando vine, aluciné. Era la selva. Porque era la selva para las motos. Sí, sí. Pero la gran diferencia aquí es, hay dos factores. Uno, simplemente que haya más motos. Como en Barcelona hay tantas motos en circulación, el que va en coche, aunque no se lo hayan enseñado en la autoescuela, enseguida aprende a darse cuenta que está rodeado de motos. Entonces, muchas veces tiene más cuidado. Cuando va a hacer un giro, además de por el intermitente, se asegura por el retrovisor o girando la cabeza que no tiene ninguna moto en un punto ciego, porque es una cosa habitual allí. Y no solo eso, sino que como hay tanta gente que va en moto, es más normal que el que está conduciendo tenga pues su padre, sí, claro, o su hija, sí, o su tío, o alguien que cercano que va en moto. Y entonces, pues también tiene más cuidado. Donde las zonas, como pasaba en Madrid hace 30 años, ahora menos, donde no se usa tanto la moto, pues claro, hay menos conciencia, número uno, en el tráfico de que tienes motos alrededor, y número dos, de que tienes algún pariente que va en moto. Yo creo que es una cosa que ahora está pasando, que estamos... Los de las motos hemos salido ganando con esto con los ciclistas. Hubo una época que, hace 30 años, ¿cuántas bicis veías por la ciudad? Cero. Cero absoluto. Entonces la gente, cuando conducía, claro, si tú ibas en bici, por lo que fuera, pues que era realmente lo pasabas mal, porque es que no te veían. Si te veían, no te hacían caso, no eran conscientes de lo frágil que eras. No, o te decían, ¿pero qué haces? Porque yo lo he hecho, ir en bici en Madrid hace 30 años o más. Y decían, ¿cómo se te ocurre? ¿Pero tú qué haces en bici? ¿Cómo se te ocurre meterte en Madrid en bici? ¿Cómo se te ocurre? Afortunadamente en eso se ha ganado mucho, ha aumentado mucho el número de bicis en circulación y lo que hablábamos. Y también la cantidad de gente que cada conductor conoce o tiene parientes o hijos o padres o lo que sea, o amigos que van en bici, y entonces son más conscientes del cuidado que hay que tener con los ciclistas, ¿no? En eso los motoristas pues hemos ganado un poco gracias a los ciclistas, ¿no? Porque pues estamos en ese mismo saco de víctimas vulnerables, aunque afortunadamente tenemos más defensa en moto que en bici. Me hace gracia porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si en tu entorno hay alguien que va en moto próximo, pues los tienes más en cuenta. A mí me pasa que voy a menudo a Roma por temas personales, siempre que voy alquilo un motorino, como lo llaman allí. Y la gente me dice, pues estás loco, en Roma, si van como locos. No, en Roma me respetan más que en otras ciudades, porque lo que tú dices, están acostumbrados a las motos y yo creo que eso es muy importante. Yo quería hablar del equipamiento porque has dicho una cosa que me interesa mucho. Tú te compras un coche, hemos citado el tema de los airbags, ya... O sea, no podemos citar todos los tipos de airbag que hay, de cortina, de rodilla, de cabeza, el típico. Bueno, yo he visto crash test que es que cuando se produce el choque está entre algodones. El dummy o la persona es un accidente real. Parece que por fin hay airbags no para las motos, para los motoristas, porque aquí es algo que yo reivindico. Tú no sé cómo lo ves. Yo creo que los más interesados en que la moto se asegura son los fabricantes de motos. ¿No crees que la forma de que todo el mundo llevase airbag de moto, que aunque ya es más barato, no es tan barato, es que cuando compres una moto te dieran un airbag? Hombre, eso sería ideal. Pero los fabricantes de motos dirán, vale, pero tenemos que subir 500 euros o el precio que sea, el precio de cada moto. Pero es que seguro que a ellos les va a costar menos una marca que produce 20.000 motos, 100.000, comprar ese número de airbags, y yo creo que
que tendrían, o sea, es que los coches, tú lo dices, llevan un montón de sistemas de seguridad y no te los, bueno, algunos te los cobran aparte. Eso también hay sistemas, sobre todo de seguridad activa, la que hace que el accidente no se llegue a producir, que te lo cobran aparte. Pero yo creo que el tema del airbag, aparte de la sensibilización por parte de los usuarios, yo creo que las marcas también tendrían algo que hacer, ¿no? ¿O no? O por lo menos, o a lo mejor un descuento. O sea, participar en parte oye, te recomendamos, mira, no lo sé, por citar una marca como Honda, que es muy abanderada Sí. de la seguridad, y uno de sus proyectos es, no me acuerdo cuál es el año objetivo, pero la siniestralidad cero en moto, que habrá gente que dirá, pero es imposible, ¿no? Bueno, pues es un objetivo. ¿Por qué no pasa a tener ese objetivo? De hecho, Honda no solo lo hace a base de mejorar sus motos para que sean cada vez más seguras, sino que lo hace también con cursos de conducción, que es otro tema que podemos comentar, que en moto la influencia del factor humano es muy superior. O sea, ya en coche es muy importante, en moto es todavía más importante el factor humano, ¿no? Pero sí, a mí me parece una buena idea. Yo, desde luego, si cuando vas a comprar una moto nueva te dijeran, oye, mira, que sepas que no te regalamos un airbag, pero con este vale de que te has comprado una moto nueva, tienes un 50% de descuento. Aumentaría mucho el uso de airbags, que, como has dicho, no son de moto, son airbags de motorista, porque, sí, lo llevas puesto, ¿no? Y yo, la verdad, que desde que empecé a ver que existían, cuando los empezamos a ver en las carreras, porque como muchas otras tecnologías han empezado usando en competición, y poco a poco han ido pasando al uso de calle, y yo, vamos, a mí me parecía interesantísimo, y personalmente yo soy usuario de cuando salgo a probar una moto y demás, tengo un chaleco airbag que tiene un precio razonable y que en nuestro caso, para temas de la revista y demás, pues nos lo cede la marca que lo usa, pero que te sientes más seguro porque dices, oye, si yo no quiero que me pase nada, y afortunadamente pues no me pasa, pero bueno, pues lo llevas puesto, igual que nadie se sube en un coche moderno y desactiva los airbags. Antes de entrar en temas técnicos, os quiero recordar que en nuestro motoclub tenéis muchas ventajas, entre ellas información acerca de todo esto que hemos estado hablando y también descuentos en marcas moteras, con lo cual podéis acceder a un buen equipamiento a un precio súper interesante. Y si tenéis dudas, pues ya sabéis que tenemos nuestro motoconsultorio. Porque algunos nos habéis preguntado en ocasiones una pregunta que yo la sé, pero quiero que la responda Josep, que es un experto en la materia. ¿Por qué no hay motos híbridas? Que va a haberlas, pero a día de hoy no las hay, prácticamente. Ya han presentado una que es microhíbrida, porque yo creo que van a empezar con Mild hybrid, famoso. Sí, las microhíbridas. A ver, la verdad es que ¿por qué no hay motos híbridas? La respuesta es porque una moto es un vehículo tan sencillo, tan ligero, que la complicación que implica un sistema híbrido no merece la pena. Entonces, ¿por qué van a empezar a aparecer? Porque como legalmente, por la normativa que hay, tiene tantas ventajas un vehículo híbrido, pues los fabricantes han dicho, bueno, pues aunque sea meterse en camisa de 11 varas para tener los beneficios de un vehículo híbrido, claro, pues vamos a hacerlo. Luego quiero que hablemos de ese tema de las etiquetas, de la DGT y todo eso. Pero bueno, es cierto, yo siempre digo que los coches híbridos, hablo de las 4 ruedas, es lo más sensato en el sentido de que tienen parte de la ventaja de los eléctricos y parte de la ventaja de la gasolina. Tienes un coche, si es enchufable, con etiqueta cero, puedes moverte con energía eléctrica, puedes viajar, tiene una autonomía, pero claro, al final, desde el punto de vista ingenieril, tienes ahí 2 motores, bueno, o más motores, batería, gasolina, todo eso en una moto, te empiezas a pensar y dices, ¿dónde meto todo esto? ¿No? Pero claro, tienes tu razón en el sentido de que con la normativa que hay, el que está pensada para los coches, el que tenga una etiqueta otra, te puede favorecer. Bueno, las híbridas las dejamos, habrá híbridas, seguramente suaves. Ahora en 2024 va a haber en el catálogo ahora mismo 2 motos híbridas, bueno, 3. Una moto híbrida, que son 2, que son la Kawasaki, sí. La Kawasaki en versión con carenado, digamos, deportiva, y en versión naked, porque han sacado las 2. En ese caso se trata de una moto híbrida 100%, con un motor de media cilindrada de 400 centímetros cúbicos, con un motor eléctrico que le añade un poquito de potencia, y entonces tiene todas las opciones. Puedes circular en modo eléctrico puro, que no dura mucho, pero te sirve en un momento dado para una zona urbana donde esté estrictamente controlado el uso de un vehículo y tal, y sobre todo te sirve para en modo híbrido puro,
pues tú vas con el motor de gasolina y en un momento dado necesitas hacer un adelantamiento o tener un poco más de aceleración y el motor eléctrico ayuda, hace como de turbo. Tienes dos motores. Tienes dos motores. Esas son dos motos que ya están en el mercado, híbridas. Y luego Yamaha ha presentado un scooter que me parece muy interesante y que yo creo que es un camino que han tardado, pero yo creo que simplemente han tardado pues en decir, mira, como la ley nos apoya, vamos a hacerlo, ¿no? Y es que el motor de arranque, ya hubo algunos coches o algunos microhíbridos, yo creo que funcionan así. El motor de arranque no solo tiene un sistema de start-stop que cuando llegas al semáforo se para, sino que el motor de arranque no es solo un motor con la potencia justa para arrancar el de gasolina, no, tiene un poco más de potencia y entonces el motor de arranque en aceleración ayuda al motor de gasolina. No necesita más que un motor un poquito más, realmente es el alternador que actúa como motor en el arranque y una batería un poquito más grande y un sistema electrónico que lo controla y ya está. Y de estas yo creo que vamos a ver bastantes más. Bueno, hemos hablado de híbridas. Por cierto, que vamos a hacer una cosa, vamos a terminar estas charlas, una idea que me ha propuesto Josep, que vamos a hacerla, que es 3 deseos, porque estamos grabando a finales de 2023, para 2024, por supuesto, referidos al entorno motero. Pero antes de eso, porque también nuestros socios nos preguntan mucho por las motos eléctricas. Tú has dicho una cosa que yo comparto. Yo creo que el vehículo eléctrico no es el futuro, es el presente en un entorno urbano. En el caso de la moto, yo creo que las motos eléctricas tienen mucho sentido, porque tienen toda la ventaja, hemos hablado de espacio, y encima tienen la ventaja de la ausencia de ruido y la ausencia de emisiones. Al menos la ausencia de emisiones donde se usa, otra cosa donde la produzcas. Sí. Tú como apuestas esa, ¿no? Sí, yo, quien me conoce desde hace muchos años sabe que yo siempre he sido partidario de la moto eléctrica, pero he sido moto y coche, o sea, pero en el uso que es razonable. O sea, a mí la escalada que hemos visto en las 4 ruedas de que cada vez que sacan un coche, no, es que este llega a 500 kilómetros de autonomía, no, es que este llega a 800 kilómetros de autonomía. Pero para llegar a 800 kilómetros de autonomía necesita pesar 3 toneladas porque lleva 2 toneladas de baterías y luego el resto es el coche. A mí eso no me parece sensato. A mí lo que me parece lógico es un coche eléctrico compacto, urbano, porque lo que hemos comentado, en ciudad lo que haces es arrancar y parar, y para arrancar y parar no hay nada más eficiente que un vehículo eléctrico. Antes lo hemos dicho, arrancas y pasas, es un traslado de energía de un sitio a otro, que si se te da bien es casi del 100%. En cambio, un vehículo de combustión quema combustible para arrancar y acelerar y quema frenos para parar, con lo cual siempre está quemando cosas. Sí, cuando frenas, toda la energía que has consumido en ponerte a 50, la estás transformando en calor y echándola a la atmósfera para volver a parar. No, está claro que en ese sentido la eficiencia de Entonces las motos, es absoluta. claro, las motos, pues en ese sentido, pues añaden a todas las ventajas propias de la moto que hemos dicho, de ahorro de espacio, de ahorro de peso, pues el ahorro de energía que luego con la tecnología actual que hay puedes hacer una moto de un peso razonable, con una autonomía razonable, urbana. Scooter, porque yo es que siempre he pensado que el concepto scooter y el concepto eléctrico están hechos uno para el otro. Porque además en una moto es mucho más fácil, incluso muchas veces tienes el problema de punto de recarga. No es que puedes coger la batería y te la subes a casa. Como haces una bici y la cargas en casa tranquilamente. Así es como en Taiwán hay un sistema que yo creo que no tardaremos en ver por aquí, el Gogoro de baterías reemplazables, que lo que haces es ni siquiera, a lo mejor no tienes una batería. Tú compras un vehículo y pagas el uso. El uso y la batería, tú tienes una puesta, pero llegas a un sitio, la quitas, la dejas allí para que se recargue y otro vendrá dentro de 2 o 3 horas a recogerla y coges una que alguien ha dejado y, o sea, tú no tienes el sentido de propiedad. Tienes el sentido de propiedad del vehículo, pero no de la batería. Porque cada uno va usando y dejando. Con lo cual tampoco tienes el problema que dicen, no es que la batería se deteriora muy rápidamente, en ese caso no. No, porque la marca... No es tu problema. Exacto, se preocupa de ir viendo y cuando detectan una, porque además todo esto va controlado por un Big Data, cuando hay alguna que por lo que sea ha acumulado muchas cargas o está defectuosa y se nota, ni siquiera es problema del usuario. Ellos van allí, la reemplazan por una nueva y de hecho este sistema... en Taiwán, el año pasado ya había más electrolineras, digamos, o puntos de intercambio de baterías de esta marca. Además, es una marca concreta, o sea, no es
que todas las... Sí, sí. No, más que gasolineras en todo Taiwán. O sea, imagínate el éxito que ha tenido allí este sistema. Los fabricantes japoneses se han puesto de acuerdo con también Piaggio, que es un importante fabricante europeo, para hacer un sistema de baterías reemplazables que de momento no tienen previsto un sistema parecido a este, pero que, bueno, que permiten, pues eso. Pero que lo permitiría. Pero lo permitirían, lo permitirían. No, me hace mucha gracia porque siempre he pensado, ¿por qué no se hace eso en los coches? Y diré, bueno, no se ha hecho nunca. Sí, sí se ha hecho porque a principios del siglo XX en Nueva York y en otras ciudades de Estados Unidos había muchos más taxis eléctricos que de gasolina. Y lo que hacían era, cuando veían que se había acabado la batería, iban a un punto, le quitaban la batería, que no eran las de ahora, eran pesadísimas, con un carrito y tal. O sea que ese sistema ya funcionaba. Oye, no quería esquivar un tema que es polémico, pero que yo sé que tú dominas, y es el tema del etiquetado. Porque la reivindicación que tenemos los moteros y motoristas, como decimos en el club, es que el etiquetado, cuando se ha hecho, nadie pensó en las motos. Bueno, claramente no se pensó en las motos. De hecho, la prueba de que no se pensó en las motos es que cuando salieron las etiquetas, enseguida dijeron, bueno, esto es solo para coches. Para las motos ya pensaron, tardaron, no sé si fueron 2 o 3 años en aprobar la normativa de las etiquetas de motos, y fue una chapuza, como no, porque, pues lo que decíamos, como no hay motos híbridas, al final dijeron, no, la etiqueta eco será para las motos híbridas o que vayan con GLP. No, motos híbridas hemos dicho que no había. O sea, en 2024, ¿cuántos años? 10 años después de que se aprueben las etiquetas, llegan las motos híbridas. Y con GLP, yo no conozco ninguna moto que funcione con GLP. Ni tiene sentido convertirla, Ni porque ¿dónde pones el depósito? Claro, es un poco lo veo un poco complicado. Entonces, claramente, cuando se aprobó esta normativa de etiquetas medioambientales de la EGT, que recordemos que es una cosa nacional y Made in Spain total, no se pensó en las motos. Ese Made in Spain ha sonado un poco como mal. Sí. en este caso. Hay cosas Made in Spain que son fantásticas, que hay que para sacar pecho, y hay otras cosas que no. Y esta es de las que no. No, porque además a mí me hace mucha gracia que vas al lado de un cochazo híbrido enchufable que el propietario jamás lo ha enchufado porque no tiene ni enchufe, de 600 caballos. Tengo en mi cabeza ahora mismo un Porsche, pero hay más. Que tiene etiqueta 0, que puede pasar por donde quieras, y tú vas con un scooter, una moto, como hemos dicho, que pesa menos de 10, 15 veces menos o 12 veces menos, que gasta muchísimo menos, y no puedes acceder. No solo no puedes acceder, sino que él puede aparcar en cualquier plaza. Indefinidamente. Con la norma actual puede aparcar en cualquier sitio del centro más histórico, ilimitado y demás, sin pagar y sin limitación de tiempo, y tú con la moto no puedes. Bueno, ¿y tú crees que eso algún día vamos a verlo resuelto? ¿O eres pesimista en ese sentido? Soy pesimista. Vaya, hombre. Porque yo también soy pesimista. Tenía la ilusión que me dijeras, no, pues yo creo que... A ver, hay esperanza, y ahí está, pues, la Asociación de Fabricantes fabricantes y distribuidores de motos detrás de la DGT, en que por lo menos la etiqueta eco abarque, ya que no hay motos híbridas. Bueno, hemos dicho que va a haber 3. Esas 3 yo entiendo que les van a dar la etiqueta eco, pero que abarque también a motos de hasta 125 centímetros cúbicos de la última homologación de las motos, ¿no? De la Euro 5. Recordemos que las Euro de motos y coches no tienen nada que ver. Sí, bueno, tienen que ver, que son niveles de emisiones y demás, pero no que las motos estén ahora en la Euro 5 no quiere decir que estén un paso por detrás de los coches en Euro 6 o demás, sino que simplemente se aplicó un calendario diferente, y a vehículo diferente, número de norma diferente. Pero bueno, cualquier moto actual, es decir, Euro 5, 125, tiene un nivel de emisiones tan bajo y de consumo tan bajo que merece más la etiqueta eco que muchos coches como los que has comentado que tienen etiqueta 0. Y entonces, por lo menos por ahí hay un atisbo de esperanza de que se mueva ficha y que hagan eso. Pero veremos. Bueno, pues esperemos, porque yo creo que sería una magnífica opción, porque un poco ya por acabar esta charla, está claro que la moto no, porque yo creo que siempre que se habla de la movilidad se busca la solución. No hay una solución, es la combinación de varias. El fomento del vehículo eléctrico, la mejora de los transportes colectivos, el uso de la moto para aquel que quiera o pueda. O sea, yo creo que son varias cosas, y en estas
diferentes alternativas. Yo creo que la moto, como decíamos, es una alternativa económica, accesible y barata y que no requiere inversiones. Simplemente con un etiquetado decente, si se hiciera algo porque fueran más seguras, realmente sería una solución magnífica que nos permitiría a los que vamos en moto y a los que no vais en moto que el tráfico fuera mucho mejor, ¿no? Sí, bueno, a ver, no solo es un tema de etiquetas, también es un tema, a veces, aparcamientos, facilidades sí. a nivel de impuestos o de dinero, ¿no? Desde el bill metal. Hay, por ejemplo, a mí, cada vez que me llega el numerito, el impuesto de circulación de mis motos y mis coches, porque me sangran las carnes de pagar más dinero por una moto que por un coche. Sí. Entonces, igual que hemos dicho... Algo falla. Claro. Algo falla. Vamos a ver, si queremos poner facilidades a que la gente use motos, caramba, pues exime a las motos, yo no te digo todas, pero hasta 125, que es la moto claramente urbana, que es la moto más accesible, porque recordemos que con un carnet de coche, con 3 años de antigüedad, puedes conducir una 125, no tienes que examinarte por la autoescuela, no. Sí, directamente la puedes llevar, aunque recomendamos, quien no tenga experiencia, que previamente coja experiencia, porque una cosa sabes que en nuestro club tenemos todo tipo de cursos, online, videocursos, cursos presenciales. Yo estoy contigo, aunque tengas un carnet de coche, mejor hacer un curso. Claro, en Mafre en eso, pues es una de las ventajas que tienes, ¿no? Pero bueno, una vez te han puesto un poco las pilas y ya te ves, dices, bueno, ya ahora veo que no hay para tanto, venga, me compro la mía y me voy y la uso. Pues que tengas ventajas. No pagar impuesto de circulación sería una ventaja. El IVA de los vehículos es exagerado y a algunas motos pagas más de una tercera parte del precio de la moto, en algunas no, en muchas, en impuestos, porque sumas el IVA y enseguida por los niveles de CO2 llegas a la escala máxima, que es casi un 15%, 21 y 15, 36, y es más de un tercio del precio. Entonces, en fin, hay otras medidas, ¿no? Pero estas son importantes. El tema de la etiqueta que tú comentabas es otra. No, yo te voy a decir, vamos a hacer una cosa. Ya te voy a dejar que acabes tú este video podcast y que nos digas qué le pedimos. 3 cosas. Te lo pongo difícil, ¿eh? Solo 3 cosas que pidamos a los Reyes Magos, quien quieran los Reyes Magos, para que la moto se convierta en esa, porque siempre decimos la moto, la movilidad y moto, la solución, entre comillas, entre interrogantes, para quitar esos interrogantes. ¿Qué 3 cosas pedirías tú? Algo muy, muy conciso y muy breve. A ver, 3 deseos. Yo, menos mal que nunca me he encontrado una lámpara de Aladino, porque... ¿Tendrías un problema? Tendría un problema, porque me diría, 3 deseos. Yo, hombre, ¿Solo 3? O sea, yo quiero más. No lo sé, pero una cosa importante es lo que hemos comentado de las ventajas fiscales. Yo creo que, además, desde la Administración, hacer una medida fiscal favorable a un sector es claramente un posicionamiento favorable a ese sector. Eso permite que luego tú hagas campañas y, o sea, te permite que la general de la ciudadanía se dé cuenta que si dan ventajas para eso, será por algo, ¿no? Será por algo. Luego, otra cosa serían algunas medidas que favorezcan su uso. Hemos hablado mucho del tema urbano. Yo creo que hay 2... Entonces, el deseo serían medidas favorables para la moto. Y dirías, ¿pero concretamente qué? Pues yo creo que hay 2 que son importantísimas, que es tener más zonas de aparcamiento, las reservas para moto, que, por ejemplo, en ciudades como en Barcelona había muchas y las últimas políticas del ayuntamiento no han ido por ese camino y las han quitado, y me parece un error garrafal. En Madrid, afortunadamente, todavía se apuesta por la moto y siguen aumentando las reservas de plazas para poder usar una moto, pues porque no solo usarla, la tienes que dejar en algún sitio. Claro, como la acera, estamos todos de acuerdo que la acera tiene que ser para los peatones, pues tiene que haber un sitio en la calzada para dejar la moto, ¿no? Y además de eso, el poderla usar, por ejemplo, por el carril bus, otra cosa que Madrid está por delante de Barcelona.
Hay carriles bus donde a lo mejor no es seguro poder permitir que circulen motos, pero son la excepción, como pasó en Madrid con el de la Castellana, la parte norte. Bueno, pero poder usarlo no te obliga a usarlo. Ah, tienes no. esa opción, Tienes esa opción, pero si tienes esa tú opción. lo juzgas más adecuado Claro. por lo que decidas, pues puedes Exacto. usarlo. Pero en normal. Barcelona, por ejemplo, me parece que no es de recibo que una ciudad tan motorista como Barcelona, Pues sí. tradicionalmente motorista, que allí no esté permitido circular por el carril bus, cuando es una ventaja para todos. O sea, es lo que decíamos. Tú, en el momento en que haces más fluido el tráfico es más fluido no solo para las motos, sino para los coches y para los autobuses también, ¿no? Te Y luego queda una. un Bueno, deseo. has hecho trampa, ¿eh? Pero bueno, te dejamos una más. Pero los reglamentos son para buscar las triquiñuelas. Para buscar las triquiñuelas. Y el último deseo sería una campaña que la DGT, que hemos hablado del Made in Spain en negativo, y yo creo que pocas cosas hay tan negativas como la DGT que tenemos en este país, que hiciera campañas que de verdad fueran productivas, o sea, campañas educativas. Y en el tema de la moto, ¿eso qué significa? Pues esas campañas de no, porque aquí ha habido muchos accidentes, hay que perseguir, hay más radares. No. Ha habido campañas muy buenas en países anglosajones que la palabra que usan, el eslogan es see us, o sea, míranos. No se puede traducir tal cual, porque en español lo de mírame o mírame suena un poco raro, ¿no? Pero una campaña dirigida a los conductores de coches y de camiones y de furgonetas y de los otros vehículos que tengan presente que hay lo que hablábamos antes. Vehículos vulnerables al lado suyo. Y no solo es para las motos, es también por las bicicletas y por los peatones. Yo creo que ahí hay mucho por hacer, campañas. Invierten mucho dinero en campañas en la DGT y creo que, por desgracia, no lo invierten en lo mejor. Y una campaña de ese estilo, orientada a tener cuidado con motoristas, ciclistas y peatones, yo creo que daría muchos mejores resultados y sería bien recibida por la ciudadanía. Bueno, no puedo estar más de acuerdo. Honestamente, no puedo estar más de acuerdo porque creo que ese es el camino. Bueno, Josep, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, por desplazarte, porque además hoy es un día un poco raro y encima llueve y te hemos hecho venir hasta nuestro estudio. Muchísimas gracias. Nada. Y bueno, yo estoy tan contento que contaremos contigo en más ocasiones, si te parece. Ya, con mucho gusto. Aquí ya sabéis dónde encontrarme. Bueno, y a vosotros, pues nada, espero que os haya parecido interesante esta charla. Os recuerdo que tenemos el Motoconsultorio en nuestro club para todo tipo de dudas. Y bueno, pues nos veremos muy pronto en las charlas moteras del Motoclub Mafre.